Bloque de rolar. Cápsula de radio. El entresecas de Zona de Nadie. Sábados al mediodía por Radio KLA. Qué linda nota que tuvimos con Sebas de Cana Litoral. Y ahora se viene otra hermosa nota, claro que sí. Le damos la bienvenida a Gaby. Hola Gaby, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, muy contenta de que estés acá en los estudios de KLA. Le contamos a la gente, Gaby ya ha salido telefónicamente, por ejemplo, pero no había venido nunca a la radio. Así que es un placer tenerte acá de invitado. Sí, es muy lindo conocer los estudios de la KLA, que es una radio histórica acá en la ciudad de Mar del Plata. Conocer este lugar me da mucho placer y mucha alegría. Bueno, ya sos de la casa, sábelo. Gracias. Vos también sos local. Bueno, Gaby, como algunos sabrán, otros no sabrán, es parte fundamental de la agrupación de marplatense de canabicultores y tenemos un tema para charlar hoy que nos llena de alegría, nos llena de felicidad. Esta semana fue noticia la reglamentación. Sí, tenemos reglamentación por fin, bueno. después de bastante tiempo, salió la reglamentación de la ley de cannabis industrial, por suerte. Qué ¿no? bueno. La ley 27669, ¿no? Bien. ¿Cómo arrancamos con esto? A ver. La reglamentación era algo que veníamos esperando, como hablábamos antes, hace un año, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se va a poner en práctica la ley de cannabis medicinal e industrial. Sí, tiene que ver más que nada con la parte industrial, ¿no? Tengamos en cuenta que es lo que hablamos cuando hablamos de reglamentación, es una parte de la sanción de una ley, ¿no? La Bien. ley se sanciona, tenemos un sistema bicameral, o sea, pasa por diputados, senadores lo aprueba o viceversa, ¿no? Sí. En este caso tuvo mucho consenso la ley industrial, salió en mayo del año pasado Sí. y estábamos esperando esta reglamentación, que creaba una figura muy importante que es el ARICAME, ¿no? Es la Sí. Agencia Regulatoria y Control de Cannabis en la Argentina, que aparte está compuesta por distintas esferas del Estado, ¿no? Ministerio de Salud, Agricultura y distintos representantes que van a estar acá. Hoy por hoy el cannabis en Argentina era legal a través de dos maneras, ¿no? Sí. Una es el ReproCan, o Sí. sea, haciendo el cultivo para mí, para un familiar, siempre hablando del ámbito medicinal, ¿no? Bien. O a través de una asociación. Había distintas maneras, pero siempre ReproCan, uso medicinal y... Siempre en la esfera de lo medicinal. Siempre en la Todavía esfera no del- se hablaba de lo industrial. No se hablaba de industrial, no se hablaba de generar empleo, si bien se empezaron a generar un montón de Muchísimos. emprendimientos, de Sí. cremas, de un montón de cosas, todavía eso se daba en un marco irregular, ¿no? O Claro, sea, en una zona gris, sí, en una zona más que gris, más oscura. Sí, no tanto por ponerlo en términos de oscuridad. No, me Eso- refiero a que no estaba reglamentado, No justamente. estaba reglamentado y de alguna manera podía ser perseguido por la ley de drogas actual en Argentina. O sea, Claro. cualquier cosa que contenga una sustancia que es controlada no está permitido. O sea, de esto lo que vendría a ser de alguna manera es empezar a generar las excepciones a la ley de drogas para saber cuáles son aquellos mecanismos por los cuales uno puede reproducir plantas, tener plantas, cultivarlas y con qué fines también, ¿no? O sea, Bien. hacia qué industria se estaría movilizando. Que en principio se habla de la cosmética, de la dietética, de ciertas partes, pero que probablemente también la misma reglamentación deja abierta la ley para nuevos usos. para nuevos usos y ir ampliándolo bajo la agencia esta que se crea, que es el ARICAME, ARICAME. ¿no? Que está fundamental y la importancia de esto. Nosotros habíamos tenido dos noticias desde la sanción de la ley, una es en enero cuando Sí. se genera el directorio de Sí. esta agencia, que era muy importante, que en su momento lo nombra a Gabriel Jiménez, que lo mencionaban anteriormente, a Francisco Echarren, se empieza a saber quiénes van a ser las personas y desde allí entiendo que se empieza a trabajar con este proyecto de reglamentación, se hacen un montón de consultas para finalmente la semana pasada, a principios de la semana, estar teniendo la noticia de que finalmente sale esta reglamentación, que es la que por un lado genera esta agencia, Sí. habla de la composición de esa agencia y después habla de quiénes y qué van a poder producir, o sea, qué Exacto. tipo de licencia van a poder accederse, quiénes van a ser las personas que van a poder acceder a través de esas licencias a distintas lugares o espacios de la cadena de valor de la industria del cannabis. O sea,
la genética, la reproducción de la genética, las plantas, el procesado, la logística, la creación de los aceites, el dispendio de esos aceites. Esas cosas son todos los que, digamos, qué licencias se permiten. Y después, por otra parte, ¿a quiénes? ¿A quiénes se les puede dar? A quiénes se les puede dar. Que hay algunos elementos bastante interesantes en la regulación, como por ejemplo que tiene que haber paridad de género, que tiene que haber una inclusión de las personas trans y mujeres también en particular en todas las cooperativas y empresas que se generen. Yo que también calculo que se van a dar licencias particulares a personas que individualmente quieran acceder a una licencia porque son productores o lo que fuera. Sí. Y después, por otra parte, también genera una parte interesante a aquellas asociaciones civiles que han venido sosteniendo en muchos ámbitos el acceso medicinal y acompañando a las personas para que puedan acceder a cannabis de calidad, que quieran transformarse en proyectos productivos, tengan la asistencia de esta agencia que es el ARICAME, ¿no? Hay que ver después, en particular, esto es la reglamentación, ¿no? Es como el horizonte, cómo funcionaría. Después, en particular, qué hace el ARICAME para generar esas cosas, que son lo que se conoce en general como los programas, ¿no? O sea, qué programas genera, que eso va a ser lo interesante y ahí realmente ver cómo se aplica. Exacto, es ver realmente si eso que está en la letra fría de la reglamentación llega a la realidad. Llega a las asociaciones civiles que quieren convertirse, hace que la gente se empiece a registrar, porque tengamos en cuenta algo, ¿no? Hoy por hoy existe un montón de gente que está dentro de la industria de cannabis, esa industria es informal. Y lo que es interesante de esto es, por un lado, que el acceso a la legalidad va a hacer que dejen de ser perseguidos por la ley penal, y por otro lado, que pasen a tener los derechos laborales que tiene cualquier persona en nuestro país. Claro, el tema es, para clarificar, el estatus, digamos, de la planta de cannabis o de cáñamo sigue teniendo... sigue estando dentro de la ley de drogas, por ejemplo. Sigue siendo... No cambia el estatus de la planta. Volvemos a lo que aclaramos siempre. No está nada legalizado en sí, per se. No. Esto lo que genera es un marco regulatorio. Para los fines legítimos del cannabis medicinal. Hoy esos fines legítimos en Argentina son aquellos usos que tienen que ver con el cannabis industrial, que es aquella parte que también tiene regulación. O sea, el uso adulto, digamos, todavía no está reglamentado. No está reglamentado ni regulado, no hay una ley no hay nada. Claro. Que para eso necesitamos una reforma de la ley de drogas, que es una cuestión más de fondo quizás, que tiene que ver más con los derechos y etcétera, pero que por otra parte, teniendo una ley de cannabis medicinal en la Argentina, era necesario reglamentar la industria de ese cannabis medicinal. Y por otra parte, que ya existían proyectos productivos en el país que estaban funcionando bajo la esfera del Ministerio de Salud, que era quien hasta ahora tenía la potestad de administrar de alguna manera la cuestión cannabis en Argentina, porque estaba delimitado el cannabis medicinal. Claro. Ahora hay una esfera mucho más clara y más amplia. Más amplia y que tiene mucho más sentido en términos económicos, ¿no? Claro. Que la agencia, el ARICAME, dependa del Ministerio de Economía y que a la vez esté atravesado por el resto de los ministerios, Ministerio de Salud, Agricultura, que esté compuesto por distintas partes, hace que haya un abordaje integral. Y lo que está bueno de esto también, me parece, y que no hay que dejarlo de lado, es que sienta el lugar donde se van a dar las discusiones respecto al cannabis en Argentina. O sea, el ARICAME va a ser la esfera donde vamos a estar hablando de toda regulación posible en el país. O sea, el día de mañana... Todo lo que tenga que ver con cannabis. Exactamente. Me parece importante este punto porque todas las noticias que salen, que tienen que ver con nuevos derechos que vamos ganando a través de toda la lucha que se viene haciendo de tantos años, parece que cada noticia... Sí, obviamente nos lleva hacia un lugar en el que cada vez estamos más blanqueados y con más derechos, pero bueno, me parece importante recalcar que no es que está legalizada la sustancia completamente, sino que, bueno, hay esferas en las cuales esto está reglamentado ahora
y que, bueno, es necesario que esto suceda para que después podamos seguir charlando todos los otros temas. Por algún lado hay que empezar. Sí, eso es absolutamente necesario y el Estado mismo generó una necesidad de regular el acceso medicinal. Hoy por hoy el acceso medicinal se da a través de asociaciones civiles que son sin fines de lucro. Claro. Cultivadores solidarios que necesitan, pagar el lugar donde cultivan, pagar los focos, los insumos, las luz, todo. Que es justo que reciban un sueldo, un dinero por aquel trabajo que le depositan para hacerle un cannabis de calidad a una persona. Total. Pero que lamentablemente eso hoy estaba perseguido por la ley, que generaba algunas figuras un poco confusas como para poder generar esos espacios, esas vías de acceso. Y hoy lo que vemos es que, hay un compromiso por avanzar en la regulación, que es decir, lo que decíamos antes, nosotros es importante quizás entender que regular es esto, es establecer leyes con respecto a qué hacemos con algo. Y después otra cosa, cuando se habla capaz que de liberalizar, o que a veces se entiende más de la legalización en términos de liberalizar, es decir, esto lo sacamos de la esfera, lo sacamos de la ley que tiene actualmente, la ley de drogas, lo corremos y lo liberalizamos. O sea, es una cosa más que puede hacer cualquiera lo que quiera. No, nosotros lo que queremos es justamente esto, que haya reglas claras para saber quién produce, cómo produce, en qué contexto, las cooperativas, que haya programas que favorezcan los pequeños productores, que haya, lo que hablábamos antes, el chico que salió de Canal Litoral, espacios regionales que piensen la dinámica regional para poder abastecer los hospitales, las personas que necesiten, y empezar a pensar los otros usos que tiene el cannabis y también generar datos. Que con respecto a esto también el ARICAM es muy importante en esto. Va a generar datos, va a ser la centralidad que va a generar los datos respecto al uso de cannabis en Argentina. Totalmente. Bueno, hay muchos puntos para chequear de esta reglamentación. Está en el boletín oficial. Si alguien tiene ganas de leerlo, que se los recomiendo que lo hagan. Es un poco extensa, pero vale la pena hacer el trabajo. Si buscas directamente, para que estoy yendo hasta arriba de todo, el número de la ley, que es 27669, si la buscás vas a encontrar todo lo que dice esta reglamentación. Está en el boletín oficial, como decíamos recién. Yo estuve leyendo, hay un montón de cosas que todavía tendría que volver a leer, pero me interesó mucho esto de que el ARICAME va a tener como una de las ideas, ¿no? Sería esto de fortificar los productores pequeños, ¿no? Leí en alguna parte, que ahora no puedo encontrar, que se le iba a dar como una importancia especial no a las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo, sino a los pequeños productores y a las pymes. Sí, en particular la ley lo menciona el INAES, el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, o sea, de generar vínculos fuertes y particulares con estos mecanismos para generar esto, generar cooperativas, modos de producción que estén... que también yo entiendo esto que tiene una dimensión reparatoria, ¿no? O sea, que poder generar que las personas que fueron perseguidas por la ley, que eran aquellas que producían cannabis para su consumo, o que lo producían para sostener un nivel de vida, para acceder económicamente a un sueldo, o sea, es entendible, me parece. Sí. Va a generar la posibilidad de que esas personas se ingresen dentro del sistema de producción y que del sistema formal de producción, digamos. Claro. Y en ese sentido me parece que tiene una dimensión reparatoria, y es interesante que sea a través del INAES y que se favorezcan estas figuras. Claro, eso me pareció fantástico. De todas maneras yo pensaba, ¿no? Dentro de la ley de cannabis medicinal hay algunos puntos, lo estuve charlando por ejemplo con la doctora Ana María Nicora, que ella trabaja en la salud pública y en la salud privada. Y hablábamos de esto, de que cuando un médico indica cannabis, después ese paciente tiene que ir a buscarlo a algún lugar. Y habrá mucha gente que lo puede hacer de forma privada, digamos, ir a la persona que conoce, que sabe que fabrica aceite, pero va a haber otro montón que le va a llegar como llegan los medicamentos en la salud pública, por la salud pública.
Y eso también es algo que hay que llenar, porque está vacío ese lugar. Si no conoces un canabicultor o una persona que haga aceite, no podés acceder a ese medicamento. Y esto viene a reparar un poco ahí también. Absolutamente, absolutamente, y en ese sentido me parece que es necesario empezar a generar y avanzar en estas regulaciones, ¿no? Que no dejan de ser maneras de pensar o entender las sustancias, las conductas, las cosas que hacemos, y empezar a ver de qué manera no entorpecerlas, ¿no? O sea, Claro. hoy la ley penal lo estaba complejizando, y hoy que se generen estos mecanismos para que la gente pueda acceder a esas licencias, es muy importante. Lo que sería interesante es empezar a ver cómo avanza. ¿Cómo Obviamente va a ser? Claro. uno tiene la ansiedad de los años y Que quiere todo ya. y que lo quiere ya, pero bueno, tengamos en cuenta Uruguay reguló 2012 y hasta 2014, 2015 no empezó a funcionar esa ley también. O sea, son cosas que hasta hace poco estaban prohibidas y que obviamente no hay grandes lecturas comparadas. O sea, no es que hay muchísimos países con una ley industrial de cannabis, y en ese sentido es quizás lo que dicen algunos funcionarios de que es una ley de vanguardia, y sí, de alguna manera lo es porque no existen tantos ejemplos, pero Claro. bueno, empiezan a ser más comunes, y lo importante es que se dé lugar a los usuarios, a las ONGs, a los cultivadores y cultivadoras, a los colectivos rezagados que estuvieron históricamente discriminados, que se generen programas de reparación a través de estas cosas. Me parece que es importante avanzarlo, sobre todo viendo otras sustancias que las hemos mal regulado. Total. O que las vendemos muy fácilmente, libremente, y tienen dosis letal y son culpables de un montón de otros problemas. Ya es sabido que tienen un grado de no sé, nos hace mal, ya sabemos. Que son malignas para nuestra salud. Por ejemplo, el alcohol que se vende libremente, sabiendo todos los problemas que hay. Bueno, sí, ese es un punto súper importante, pero es otra charla esa. Sí, pero también tiene que ver con lo que es regular. O sea, para mí lo importante es eso, empezar a pensar, empezar a regular, y quizás corrernos un poco de aquello de hace mal, no hace mal. Bueno, hay un montón de cosas que hacen mal, claro, que están reguladas. Empezar a regular en el sentido de intervenir en política pública. Claro. O sea, que la gente sepa qué es lo que consume, que si hay un paciente medicinal realmente pueda acceder a una sustancia de calidad que sea lo que el médico inicialmente le quería dar para que tome. O sea, tal cual. O sea, esas cosas existían en un montón de ámbitos, existen en un montón de ámbitos, en el cannabis no. La irrupción de mecanismos legales o formas legales de tener cannabis hace que nosotros tengamos que empezar que las leyes que tenemos están caducas, que hay que modificarlas. Total. Y avanzar. Hace charlar todo. También está bueno. Bueno, hablábamos de que se está reglamentando, esto es como decíamos, se sientan las bases para ver qué acciones concretas se van a empezar a tomar, pero bueno, es mucha la expectativa que hay con la industrialización. Sabemos de un montón de emprendimientos que ya existen en nuestro país y que tienen mucho éxito y que le dan trabajo a un montón de personas. Por ejemplo, estoy pensando, textiles, ¿no? Que son empresas que funcionan y que venden y que generan trabajo, pero que no pueden generar las telas de cáñamo en el país. Ahora con esto se va a poder empezar a fabricar la tela en el país y no se va a tener que importar, sí, por ejemplo. Absolutamente. Lo mismo con los bioplásticos. Tenemos una empresa argentina que hace lentes, por ejemplo, por decir una, ¿no? Y tantas otras partes de la industria que ya sabemos que funcionan. Sabemos que se puede hacer biodiesel, sabemos que se pueden hacer un montón de cosas con cáñamo, que ahora se va a empezar no solamente a producir, sino también a ver cómo hacemos para adaptar el sistema productivo que ya tenemos a esto nuevo que es diferente. Sí, absolutamente. La planta es tan generosa que a pesar de todos estos años de persecución y de prohibición, se ha seguido cultivando y evidentemente empezar a reconocer estas propiedades y beneficios que tiene la planta y la cantidad de cosas en las que se la puede aprovechar, es también una justicia con la planta, ¿no? Obvio, o sea, re. Y sí,
y va a repasar esto que vos decís, o sea que hay un montón de ámbitos donde quizás no se veían y que van a empezar a aparecer productos vinculados al cáñamo. Esta diferenciación que se ha hecho, ¿viste? Porque hay dos tipos de cáñamo, o sea, si bien es todo cannabis sativa. Sí, de hecho la reglamentación dice que el 1%, si no si tiene THC en un 1% es cáñamo, hasta eso reglamenta esta... Y eso va a generar que haya un montón de productos bajo la figura del cáñamo, con hasta 1% de THC que se empiecen a distribuir mucho más simplemente, como sucede ya quizás en otros países. Y también que se genere algo que es... O sea, siempre estamos tan pendientes del dólar, la entrada de divisas. Sí, totalmente. Esto va a meter aparte mucho del dólar mercado en el interno, país. O sea, hay mucho interés porque Argentina, que es un país agrario principalmente, claro, para muchas cosas, pudiera hacerlo, o sea, porque hay un gran mercado de esto y realmente se ha vuelto una commodity de alguna manera. Total. El cannabis en el último tiempo. Totalmente. Es sabido que en países grandes, bueno, siempre hablamos de esto de a quién ponemos como ejemplo o a quién miramos para ver cómo adaptamos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Uruguay, como vos citabas recién, que a nosotros no nos serviría mucho porque, por ejemplo, en la extensión del país hay mucha diferencia, pero sí tenemos países como Canadá, en los que podemos ver cómo se fue implementando, y está probado que ha sido una apertura de la economía enorme en los países en los que se reguló. Sí, o sea, tiene un montón de potencial, es realmente también un bien de cambio hoy por hoy, hay un mercado internacional que pide productos en base a esta resignificación del cannabis a través de lo que fue el CBD, que es muy importante. Las regulaciones que empiezan a ser flexibles con las cantidades de contenido de THC hace que emerjan un montón de productos que al no tener controles tan intensivos por no considerarse psicoactivas, claro, se acceda, o sea más fácil acceder. Eso se va a generar. Lo que es importante empezar a prestar atención a qué hacemos con eso, o sea, tratar de ver que, no sé, en principio, por decir algo, que no sean bebidas alcohólicas, claro, que no haya productos super procesados, que alto contenido en azúcar, tal cual, golosinas para niños, o sea que esas cosas son también más allá de esto de ver Uruguay o Canadá, son cosas que se empiezan a ver porque empieza a haber regulaciones, lo que decíamos antes. Claro. Y lo que vos decías al principio también, echar luz sobre las cosas hace que nos sea más fácil identificar y avanzar en ver cómo entenderlo y cómo relacionarnos con ello, que si nosotros lo seguíamos teniendo en el cajoncito de las cosas cerrado, prohibidas, nunca íbamos a saber. Donde algunos entraban cada tanto y metían la mano en ese cajoncito, pero la idea era agarrarle los dedos con el cajón, no explicarle qué era lo que había adentro. Entonces es importante eso, empezar a tirar luz y empezar a regular. Y empezar también, me parece, yo lo veo desde el punto de vista del activista, o sea, a mí me interesa la política de drogas entendiendo de que es un modelo agotado el de la prohibición y el punitivismo, y hay que empezar a pensar alternativas con las personas en el centro. Desde una perspectiva de derechos humanos, reducción de riesgos y daños, no lo veo, digamos, desde el lado del empresario. No, pero esto lo veo con un interés real de que si funciona, es demostrar que como funcionó el cannabis medicinal, es mostrar que es posible pensar, regular la sustancia para uso adulto y que sea un poco más fácil para las personas en términos de derecho. Totalmente. Todo lo que sea ganar derecho merece el que lo podamos estudiar. Y estaba pensando, por un lado esto, ¿no? Que tiene esta reglamentación y todo lo que se haga de ahora en adelante, la doble función de, primero, armar un sistema que no existe y que se va a hacer desde cero, y por otro lado, empezar a generar toda la data que durante tantos años de prohibicionismo no nos permitieron estudiar. Y no me estoy refiriendo solamente a el trabajo que hacen las universidades con cómo funciona una planta de cannabis o cuáles son los compuestos que tiene, sino también en números reales, saber cómo ayuda, por ejemplo, el cannabis medicinal a la población, no solamente con las enfermedades que ya se conoce que es importante el cannabis para tratarlas, sino con las nuevas. Absolutamente, esto permite que haya, si va a haber un producto de grado medicinal, que se hagan los ensayos pertinentes para que ese producto sea de grado medicinal, que
que haya una habilitación para los productos artesanales, o sea, que si hay un cultivadora que está en su casa haciendo aceite, sosteniendo 30, 40, 50 personas el acceso al cannabis medicinal, que esa persona tenga el mecanismo para controlar su aceite, saber cómo hacerlo, qué controles tiene que pasar, en qué laboratorios lo va a poder ir a medir, Tal porque cual. es legal, o Total. sea, pasa Y a ser además de legítimo. eso, realmente saber, por ejemplo, cuántas enfermedades se pueden tratar con cannabis, que hasta hoy, al haber tanto oscurantismo sobre esto y estar tan prohibido, que se vea mal, hay un montón de médicos trabajando en este tema y necesitan los números de los pacientes, como es el seguimiento. Bueno, uso esto y eso también es información que nos va a servir para seguir regulando. Es retroalimentar, es genial, es maravilloso. Sí, y la formación y correr también gente hoy por hoy, correr ese pensamiento mágico quizás de no, sí, esto es re bueno para todo y qué sé yo. Tal cual. No, o sea, a ver. Sí, es bueno para muchas cosas, pero bueno, números. Exacto. Dame números. Número y ciencia, ¿no? Eso. Y conocer y realmente no esperar o algo de expectativas, sino de realmente saber cómo es la interacción, qué forma tiene, qué tiene realmente lo que se está consumiendo. O sea, eso es fundamental. Cualquier producto que pasa a través de una industria regulada, se sabe cuál va a ser el producto final que le va a llegar al usuario. Esa estandarización me parece que es súper importante, súper importante. Gaby, muchísimas gracias por esta visita. Un placer haberte tenido acá. Como te dije, sos local, así que contá con KLA para lo que necesites. Con este horario, un placer haberte tenido en Zona. Gracias. No, muchísimas gracias por el espacio. Les recuerdo que este viernes vamos a estar con un taller en la grupa muy importante. Buena. Viene un compañero de Buenos Aires, Pablo Álvarez, presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste, contando un poco en esta dinámica de seguir contando cuáles son los espacios de legalidad en donde nos podemos ir acomodando para pasar de esa ilegalidad, esa clandestinidad en la que estábamos a formas legales y adquirir los derechos que tiene cualquier trabajador y trabajadora en nuestro país. Contando un poco cómo funcionan estas asociaciones civiles que hoy por hoy también pueden abastecer usuarios a través del ReproCam. Excelente. Esto va a ser el próximo viernes en la grupa. Así es, 18 horas en la grupa. Bien, le recordamos a la gente que pueden encontrar toda la información acerca de la agrupación marplatense de canabicultores en Instagram. Lo buscan como AMCMDQ. Así es. AMCMDQ, así los encuentran y ahí está toda la data. Hay 2 días por semana en los que hay juntada en la grupa. Uno es los miércoles y el otro es el día viernes. Así es, los viernes es el día abierto de uso adulto y los miércoles en general para aquellas personas que quieran acompañamiento o uso medicinal, sí, o terapéutico. Y después los días jueves hay un dispositivo de acompañamiento médico para aquellas personas que están haciendo uso de cannabis medicinal o quieren informarse a través de profesionales si su patología o lo que fuera es susceptible de ser favorecida por cannabis. Excelente. Gracias, Gaby. No, a ustedes.